Muy buenos días a todo el mundo y bienvenido un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros. En fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa 22 del lunes 15 de octubre del 2018. Programa que vamos a dedicar a los abuelos y ancianos, debido a que hoy es el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. Yo no tengo a los míos en vida, pero igualmente les envío un afectuoso saludo a Alex, Alberto, Yanis y Drina, que son los abuelos de mis hijos, y además también para todos los abuelitos y ancianos un fuerte abrazo. Y no olvides saludar a tu abuelo o a tu abuela, como corresponda. No te olvides de ellos, los ancianos son los sabios del mundo. En fin, hoy tenemos un programa muy pero muy interesante. Debido a los múltiples correos que he recibido acerca de este tema, en este programa te contaré de un tema que no es muy complejo, aunque lo parece, y que cuando estás partiendo en la fotografía, yo creo, con toda la experiencia que tengo de los cursos, es que no le toman mucha importancia. ¿Y qué es lo que es este tema? Es cómo leer los lentes. Tomaremos las dos marcas principales para este capítulo, si no estaríamos todo el día hablando, y que son Nikon y Canon. Estas marcas son las que veremos en este episodio. Pero antes, como siempre, la zona premium en miguelnunesfotografia.com, donde tendrás acceso a cursos en línea, webinars, material para descargar, una biblioteca virtual con material para aprender más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios. Está genial, ¿no te parece? Pronto en la zona premium comenzaremos con el siglo de cómo vender tus fotografías en internet con los microstock y así empezar a ganar plata con tus fotografías y no tenerlas solamente en el ordenador. Y este mes también iniciamos el curso de revelado en Adobe Lightroom. Pronto tendremos noticias. Suscríbete en la zona premium y aprenderás más fotografía. Y todo por solo unos céntimos diarios. Es súper barato. Lo puedes encontrar en mi web en www.miguelnunesfotografia.com en la pestaña Zona Premium, no lo olvides, Zona Premium, para que aprendas más fotografía. Ahora vamos con el tema de hoy. Muchas veces los cursos siempre los revisamos, pero normalmente la gente tiene muchas dudas acerca de este tema que es cómo leer los lentes. Y cuando las personas están iniciando, me doy cuenta que no tienen ni la más mínima idea qué significan todos los números y letras que aparecen en los lentes u objetivos. Y realmente es muy necesario saberlo debido a que muchas veces conocer esa nomenclatura te puede permitir tomar una decisión más sabia. Ya es que en más de una ocasión he visto lentes a la venta a un precio bajo y conocer el significado de la nomenclatura me ha ayudado a entender, por ejemplo, la diferencia entre ese lente y otro que al parecer es el mismo, pero más caro. Entonces, saber las nomenclaturas me va a permitir saber elegir bien. Y también te permitirá a ti conocer un poquito más de los tipos de lentes que tú tienes también. La explicación de estos términos la desarrollaré, como te mencionaba, alrededor de las dos marcas principales de objetivos del mercado. Que, como te había mencionado anteriormente, si tienes objetivos de otra marca, revisa el manual de tu lente o la página web del fabricante, ahí encontrarás la información, pero es muy similar. Aquí vamos a llegar a cosas que son más estandarizadas. Partamos con qué significan los números en los objetivos o lentes. Las principales dos características de cualquier tipo de objetivo son su distancia focal o el rango focal en el caso de los lentes zoom y la apertura máxima del diafragma o el número F mínimo que el objetivo puede producir. Todos los fabricantes de lentes siguen el mismo formato para describir esta característica de sus lentes, o en realidad la mayoría. El formato es distancia focal seguido por la apertura máxima del lente. Por cierto, en la zona premium hay un artículo para entender definitivamente a qué se refiere con la distancia focal y qué es lo que es. Te dejaré el enlace en los comentarios. Por ejemplo, te voy a dar, valga la redundancia, un ejemplo. Tenemos un lente o un objetivo de 50 milímetros, que es muy conocido y se habla mucho a través de las redes sociales, por ejemplo. 50 milímetros f/1.8. Significa que es un lente de una distancia focal de 50 milímetros, es decir, de una lente de distancia focal fija, y que su apertura máxima es de f1.8.
Normalmente también está especificado ese 1.8, dice 2 puntos 1.8. Para un objetivo tipo zoom, su especificación es determinada por el rango de la distancia focal y la apertura máxima que alcanza en este rango. Por ejemplo, el lente del kit, que tiene la mayoría del mundo, porque es el que viene cuando uno se compra una cámara, 18-55 milímetros. Y después dice 2 puntos 3.5 guión 5.6. ¿Qué significa esto? Que es un lente con una distancia focal que va desde los 18 milímetros hasta los 55 milímetros y que su apertura máxima es de f3,5 a los 18. Recuerda que decía 1.2.3556. A los 18 milímetros su apertura máxima es f3,5 y a los 55 milímetros es un f5.6. Es decir, a 55 milímetros, no puedo abrir a 3.5 el diafragma, ¿cierto? Esos son sus valores límites, porque los valores intermedios, por ejemplo, entre 18 y los 55, la apertura también será un valor intermedio entre f3,5 y f5.6. Recuerda que esa apertura máxima, los lentes no indican cuánto es el máximo que cierran o cuál es el f mayor. Cuando nos encontramos un lente zoom con solo una apertura especificada, significa que este lente mantiene esa misma apertura máxima, la puede mantener en todo su rango de distancia focal. Como por ejemplo hay muchos lentes que son, supongamos uno que tengo yo, que es el 70-200 milímetros, y dice 2 puntos 2.8, nada más. ¿Qué significa eso? Que en 70 milímetros o en 200 milímetros se puede abrir el diafragma hasta un f2.8. Lo que hay que tener muy claro que este tipo de zoom es mucho más caro que cuando el zoom 70-200, por ejemplo, es f4 a f5.6. La diferencia es pero notable. Ya que puede abrir el diafragma este lente de 70 milímetros, o sea, de 70 a 200 milímetros, 2.8, puede abrir el f a 2.8 en todo el rango. Y hay que considerar, por ejemplo, como yo te nombraba, que dice 2 puntos, pero hay algunos fabricantes que lo omiten el 2 puntos y simplemente te señalan, en el ejemplo del lente 1855, solamente te dicen 3.5 y un 5.6, sin el 2 puntos. Pero revisa tu lente y sígueme lo que te estoy comentando. 1855, 2.3556. Ahora, ¿qué significan las otras letras que acompañan la distancia focal de un lente? Hay otras características en los objetivos que los diferencian unos de otros. Cada fabricante lamentablemente llama a estas características de manera diferente. Y les voy a agrupar aquellas características más importantes de manera que la explicación sea un poquito más sencilla. Hay que entender que existen dos tipos de lentes, los de formato completo y los lentes para cámaras con sensores APS. Para explicártelo un poquito, va a depender de la cámara, ya que hay dos tipos de sensores principales. El sensor de formato completo o full frame, que equivale en tamaño al negativo de 35 milímetros, y un sensor más pequeño que se utiliza en las cámaras digitales y en el caso de las Canon o de las Nikon se conocen como sensores tipo APS. Los lentes de hoy en día se han dividido en estos dos grandes grupos para diferenciar cuál de ellos puede ser utilizado en qué tipo de cámara. Por ejemplo, los lentes Nikon, diseñados para las cámaras de formato completo, se denominan FX, y en los lentes Canon se denominan EF. Por otro lado, los lentes Nikon diseñados para cámaras de formato APS, es decir, cámaras con el sensor recortado, se denominan DX. En los lentes Canon se denominan EF-S. Por otro lado, existen los lentes con motores internos para el autoenfoque. Las primeras cámaras que se fabricaron con capacidad de autoenfoque tenían integrado al cuerpo un servomotor que cuando acoplabas el lente actuaba en el mecanismo de autoenfoque del lente. Hoy en día, gracias a los adelantos tecnológicos, ya los fabricantes de lentes y de objetivos han podido integrar este motor de enfoque en el interior del lente. Esto tiene la ventaja de hacer que el lente sea mucho más rápido al momento de enfocar, también más silencioso, además de darle la capacidad de autoenfoque a cuerpos de cámara que no traían, por ejemplo, que no traen motores de autoenfoque, como son por ejemplo los modelos de cámara, la Nikon D40, la 60, la D3100, la 3300, ¿cierto? La D5000 o la 5100, son cámaras que no traen motor de autoenfoque.
Por eso es muy importante que lo tengan en el lente. Los lentes Nikon diseñados con servomotor integrado, llamémoslo así, para un autoenfoque, se denominan AF-S. Y esto significa el Autofocus Silent Wide. Y en los lentes marca Canon se denominan USM, Ultrasonic Silent Mode. ¿Ya? Mode. Vamos a ver un ejemplo. Te tengo un ejemplo aquí. Mira, un objetivo Canon que tenga lo siguiente. EFS 18 a 200 milímetros 1.2.35-56 y termina con USM. ¿Qué significa esto? Que tenemos al frente un lente zoom con apertura máxima de... ¿Lo recuerdas? Lo decimos de nuevo. El lente dice EF-S 18-200 milímetros 1.2.3556 USM. Entonces, la apertura máxima del lente con una distancia focal de 18 milímetros es un f3.5 y a 200 milímetros a f5.6. Tiene un motor de autoenfoque ultrasónico, ¿ya? Por lo que dice el USM, ¿cierto? Y el EFS es para una cámara con recorte full frame, correcto. Con recorte, una cámara para un lente para una cámara con sensor recortado o APS. Por otro lado, los lentes o los objetivos con estabilizadores de vibración. Hoy en día los nuevos objetivos traen consigo la capacidad de minimizar la vibración que transferimos a ellos a través de nuestras manos, ¿cierto? Los cristales de estos lentes se mueven en dirección contraria al movimiento que impartimos a la cámara. Y lo que genera normalmente las fotografías trepidadas, ¿cierto? Cuando están borrosas, no por problema de enfoque, fotografías trepidadas. Esta capacidad se denomina estabilizador de imagen o reductor de vibración. Los lentes Nikon diseñados con reductor de vibración se denominan VR, o sea, en realidad VR. Y en los Canon se denomina IS, Image Stabilization, ¿cierto? Soy malito para el inglés, no está muy bien. Bueno, pero eso es lo principal. VR para las Nikon y el IS para las Canon es el estabilizador del lente. Lentes u objetivos macro. Los objetivos diseñados para macrofotografía son denominados lentes macro, ¿cierto? Especialmente diseñados para fotos de gran acercamiento. En los lentes Nikon, los macros se denominan micro, dicen micro, y en los lentes Canon se denominan macro. Recuerda que cualquier consulta escríbeme a contacto@miguelnunesfotografia.com o visita mi página web en www.miguelnunesfotografia.com y recuerda suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas. Además sígueme en Instagram en @miguelnunes_fotografía. Continuamos. Otras nomenclaturas de lentes para cámaras digitales. Los lentes de objetivos Nikon también son divididos en grupos de objetivos tipos AFG y AFD. ¿Se dan cuenta que son tantas cosas? Estos lentes, a diferencia de los AFS, no tienen un motor en su interior para actuar y para poder enfocar con un autoenfoque. Requieren de una cámara con un servomotor para el autoenfoque. La diferencia entre el AFG y el AFD es que el primero no tiene una anilla para la selección de la apertura sobre el lente. Casi todos los lentes fabricados hoy en día son tipo AFD o AFS, ¿cierto? Para que te vayas dando cuenta, hay algunos que dicen D y otros S. También Nikon denomina sus lentes para diferenciar entre ellos aquellos que son cristales de alta calidad, que tienen la característica de reducir la aberración cromática, por ejemplo, un efecto óptico de colores rojos y azules, que se forman en los bordes cuando hay un alto contraste en la imagen. Y para diferenciarlos, Nikon utiliza las siglas ED, Extra Low Dispersion. ¿Se dan cuenta que hay cosas que hay que saber, pero otras son muy específicas de cada marca? Por otro lado, esto sí que también es normalmente general para todo. El diámetro del objetivo. Este número significa en tu objetivo básicamente el diámetro que tiene el lente. No influye en la captura de la imagen, pero sí es necesario que tú lo conozcas. Aparece indicado en milímetros y es un círculo que aparece tachado. Es bien característico verlo en los lentes. Por ejemplo, si tú lo encuentras y tu diámetro es de 77 milímetros, ¿qué quiere decir esto? Que solo le sirven filtros y accesorios con esa misma valor, ¿cierto? Con esa misma medida, 77 milímetros. Y eso es lo importante de saber del diámetro del lente.
para poder comprar accesorios. Existen otros elementos que forman parte de las nomenclaturas de los objetivos y que conseguirán realmente volvernos locos por lo que no hemos dado cuenta. Sobre todo porque cada fabricante utiliza sus propias siglas para referirse a sistemas parecidos a los de sus competidores. Como verás, hay decenas de siglas que representan características e información concreta sobre un objeto. Como referencia, algunas de las informaciones comunes que puedes encontrar en un objetivo podrían ser, por ejemplo, las lentes asféricas. La lente esférica es un tipo de lente cuya superficie de curvatura no es esférica. ¿Con qué objeto? Es de eliminar la aberración esférica. Mediante un solo elemento asférico se consigue reemplazar a varios esféricos, lo que simplifica el diseño del objetivo, que normalmente está formado por varios cristales en su interior. Me río porque entre asférico y esférico hay una letra de palabra, pero la calidad del lente es tremenda. Seguimos con los lentes apocromáticas. Es un tipo de lente corregida para que la longitud de onda de los tres colores primarios se encuentren en un mismo plano focal. Esta característica tiene como principal función corregir las aberraciones cromáticas, por eso se llama apocromática. Después están los ultrasónicos o hipersónicos. Son objetivos que utilizan un motor especial para lograr un enfoque mucho más rápido al convencional, ¿cierto? Cada fabricante tiene patentada su propia tecnología y utiliza distintas siglas para referirse a ella. Por ejemplo, en Sony se llama SSM, en Canon USM, en Nikon se llama SWM, en Sigma HSM y en Pentax, por ejemplo, se llama SDM, etc. Hay así un montón de siglas. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que los estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña. Y suscríbete en la zona premium, que recuerda que este mes comenzamos con el curso de revelado en Lightroom. Además de darte las gracias, ya que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!